La conspiración de la Oliva Dorada se sitúa en la Edad Media, donde órdenes religiosas y militares como los Caballeros de Calatrava protegían una identidad cultural y religiosa. En este contexto, se descubrió un olivo con hojas doradas, considerado milagroso y símbolo de esperanza. El olivo dorado representaba un desafío para las autoridades eclesiásticas. Su hallazgo, en un momento de lucha por la supremacía espiritual y poder militar, fue interpretado como un signo divino y símbolo de intervención sobrenatural en favor de la orden. El olivo fue objeto de intensos debates en el capítulo, pues su manifestación encarnaba un misterio que iba más allá de la comprensión humana. La presencia de oro en las hojas sugería una unión entre lo material y lo espiritual. La notoriedad del milagro amenazaba el equilibrio de poder entre la orden y la jerarquía eclesiástica. Los miembros del capítulo enfrentaron una disyuntiva que trascendía la mera admiración ante un fenómeno inexplicable. El hallazgo del olivo dorado representaba un riesgo para la estabilidad de la relación entre la orden y la Iglesia. La posibilidad de que la autoridad eclesiástica cuestionara la veracidad del fenómeno obligó a tomar medidas para evitar disputas. Se decidió mantener el suceso en secreto y ocultar el árbol, convirtiéndolo en un símbolo reservado para los iniciados. La decisión de encubrir el milagro no fue tomada a la ligera, pues cualquier señal divina podía ser aprovechada para consolidar poder. Los caballeros optaron por una política de silencio y discreción para preservar la unidad interna y evitar rumores que incitaran a la intervención de la jerarquía eclesiástica. La conspiración se gestó en reuniones privadas. Las implicaciones teológicas y políticas del descubrimiento se debatieron en cámaras discretas. Se discutió el peligro de divulgar el hallazgo a un público inmerso en supersticiones y una visión del mundo donde lo milagroso se mezclaba con lo místico. El relato del árbol se transformó en una leyenda, símbolo de un poder oculto y una verdad que trascendía la comprensión inmediata. La posible manipulación del fenómeno se discutía en términos de cómo la fe podía ser instrumentalizada. La estrategia de ocultamiento se justificaba desde una perspectiva pragmática. Los caballeros consideraban que el descubrimiento no debía convertirse en objeto de controversia pública, pues ello podría debilitar la cohesión de la orden. Se temía que la difusión de la noticia generase un cisma entre quienes veían en el milagro una manifestación divina y quienes se mostraban escépticos. El encubrimiento se presentó como la única vía para preservar la integridad de la orden. El simbolismo del olivo en la tradición europea añade complejidad a la narrativa. El olivo ha sido un emblema de paz y resistencia, y su aparición con detalles dorados intensificaba este simbolismo, sugiriendo la unión entre la tierra y lo divino. El impacto psicológico y espiritual de presenciar el fenómeno no puede ser subestimado. Los testimonios revelan un estado de asombro mezclado con temor, una emoción que trascendía lo racional y se adentraba en lo místico. La experiencia del contacto con el olivo dorado dejó una huella imborrable en la memoria de los caballeros, interpretada como una señal de intervención directa de una fuerza más allá de la comprensión humana. A medida que la leyenda se consolidaba, se desarrollaron teorías sobre el origen y propósito del milagro. Algunas sugerían que el olivo dorado era un mecanismo para reforzar la credibilidad y autoridad de la orden en momentos de crisis. La idea de que el fenómeno pudiera ser manipulado alimentó debates sobre la autenticidad de la experiencia y la conveniencia de utilizar símbolos religiosos para fines estratégicos. Otros argumentos se centraban en preservar la unidad interna. La política interna de los caballeros de Calatrava se vio amenazada por relatos que exaltaban el olivo como signo de protección divina. La existencia de este símbolo cuestionaba el rol exclusivo de la Iglesia en la interpretación de los milagros. Los debates internos se intensificaron, y la decisión de silenciar el suceso se adoptó como estrategia de control y prevención, orientada a evitar la fractura del consenso y mantener la imagen de unidad de la organización. La conspiración se interpretó como un acto de protección hacia una entidad investida de un propósito superior, más allá de las disputas mundanas y contiendas de poder. El relato de la oliva dorada fue objeto de interpretaciones diversas. Mientras algunos defendían la autenticidad del milagro como manifestación de la gracia divina, otros sostenían que se trataba de un episodio fabricado para consolidar el prestigio de la orden. La falta de pruebas contribuyó al misterio. El proceso de ocultamiento del hallazgo se llevó a cabo mediante acciones coordinadas, desde el traslado discreto del árbol hasta la instauración de protocolos de silencio. Se establecieron reglas estrictas sobre quienes podían conocer el olivo.
Este manejo cuidadoso permitió que el episodio se mantuviera en el ámbito de lo esotérico y del secreto, contribuyendo a que el misterio perdurase incluso cuando las circunstancias políticas y religiosas cambiaban. La capacidad de los caballeros para controlar la narrativa en torno al olivo se convirtió en un ejemplo de cómo el poder y la fe podían combinarse para moldear la historia, aun cuando ello implicara renunciar a la difusión abierta del milagro. El análisis contemporáneo invita a reflexionar sobre la relación entre poder, fe y conocimiento. La conspiración de la oliva dorada muestra cómo los símbolos pueden consolidar estructuras jerárquicas y encubrir realidades que podrían alterar el equilibrio. La existencia de un objeto tan inusual obligaba a meditar sobre las consecuencias de permitir que la manifestación se difundiera sin restricciones. El encubrimiento se revela como una estrategia de gestión del poder, donde la veracidad era menos importante. La interpretación de los hechos ha sido objeto de análisis teológico e historiográfico. El milagro del olivo dorado se ve como una manifestación del deseo de conexión directa con lo divino, frustrado por estructuras jerárquicas. La manipulación del suceso revela la conciencia de quienes gestionaban la imagen de la orden y la necesidad de preservar una narrativa que reforzara la legitimidad de sus acciones. La tensión entre autenticidad y conveniencia política es central. La ambigüedad del fenómeno permitió que el relato se mantuviera vivo en la memoria colectiva, a pesar del paso de los siglos. La tradición oral y la transmisión de relatos simbólicos han contribuido a perpetuar el misterio de la oliva dorada. El impacto de la conspiración se manifiesta en la manera en que se estructuraron las relaciones internas y en la formulación de políticas de control sobre el conocimiento. La necesidad de preservar el secreto obligó a instaurar protocolos rigurosos. Este sistema de confidencialidad se convirtió en una característica definitoria de la organización, marcando una línea divisoria entre quienes estaban investidos de confianza plena y aquellos que no podían conocer el alcance del misterio. El manejo discreto del milagro reforzó la idea de que el poder y el conocimiento debían estar reservados a un círculo reducido, capaz de interpretar los signos sin dejar que la vorágine de opiniones contagiara la esencia de la misión. La estrategia de reserva y control se erigió como respuesta a las tensiones entre lo espiritual y lo político, dejando una huella en el papel de los caballeros de Calatrava en el entramado del poder medieval.